dando dimensión espiritual a la existencia. Y a mi parecer, digamos, es un tema tan necesario en la actualidad para la raza humana, en vista de que pues estamos viviendo momentos bastante cruciales, ¿no? Ya se ven a nivel mundial muchas situaciones complicadas en el campo económico, en el campo político, en el campo religioso, etcétera. Entonces, ante esa situación el ser humano, pues a veces se ve un poco angustiado, se ve sometido, digamos, por muchos aspectos emocionales que lo desconciertan, no sabe qué hacer, no sabe cómo manejarlos. Y desde mi punto de vista, digamos, es como que en realidad como seres humanos no estamos preparados para afrontar situaciones complicadas. Y si son verdaderamente complicadas, pues en general no sabemos qué hacer. Entonces quisiera como empezar con una cita de San Agustín que dice que, o él decía, ¿no? Dios no encuentra sitio en nosotros para derramar su amor porque estamos llenos de nosotros mismos. Y ese es el gran problema. Estamos tan llenos de nosotros mismos que no queremos mirar más allá, que nos enconchamos en nuestras situaciones particulares, ya sea por afán posesivo, ya sea por lo que acabamos de expresar, porque, porque no sabemos vivir las experiencias que permanentemente la vida nos coloca al frente. Y si uno se pone a mirar un poco la historia, uno diría, bueno, ¿y por qué pasa todo esto? Porque no estamos preparados. Eh, la historia nos muestra que posiblemente se ha sembrado en nuestro ego muchas estructuras que nos han ido alejando poco a poco de la verdadera razón de existir. Entonces el ser humano se confunde, él piensa que la verdadera razón de la existencia está más en el llenarse de cosas. Y entre más obtenga para sí mismo cosas, como que siente que la vida tiene significado. Pero es ahí el gran lío, ¿no? Y generalmente el ser humano se estrella contra una muralla muy grande, muy fuerte, que le muestra que en verdad por ahí no es. Porque a través de todas esas estructuras y todas esas formas que hemos asimilado a través del tiempo, nos hemos convertido en seres demasiado egoístas, seres muy posesivos, seres que sufrimos demasiado, que nos llenamos de miedo, de ansiedad, de falsedades, estamos llenos de limitaciones, preocupaciones por todos lados, etcétera. Y eso lo que muestra es que nos hemos ido alejando poco a poco de las posibilidades espirituales. O sea, la verdadera dimensión de la existencia. Esa verdadera dimensión de la existencia que está más ubicada en el campo del revisarse a sí mismo para ir desbloqueando toda esa serie de parámetros que nos generan tanta ansiedad y tanta desesperación. Entonces son formas que desafortunadamente la experiencia nos ha ido legando, ¿no? Entonces nos lleva a pensar que, no, que muchas veces pensamos, no, yo no necesito de nadie, mis creencias son las válidas, yo no me junto sino con aquellos que piensan igual a mí y actúan como yo quiero, como yo deseo. Y por otro lado, pues hombre, la verdadera felicidad la voy a buscar más en las conquistas de cosas materiales. Pero no hay una visión colectiva, o sea, no hay una visión que nos muestre la posibilidad de tener un alcance más amplio en nuestra vida. Entonces eso lo que nos muestra también es un poquito no sé si poquito o mucho, de inconsciencia. Ya no somos tan conscientes o no nos interesa
el desarrollo del estado de conciencia. Sabemos que tenemos posiblemente, o no sé si desconocemos que tenemos una conciencia, pero, pero es a través del desarrollo de la conciencia que podemos ir más allá, pero no nos interesa esa parte. Entonces la gran pregunta que surge es si todo esto tiene sentido, aún dentro de lo que hablábamos al principio de un mundo que se está derrumbando. ¿Tiene sentido que yo siga viviendo de esa manera? Bueno, habrá seres que sí, piensan que por ahí sí, y van a seguir. Respetable, por supuesto, es una elección muy del libre albedrío, pero habrá personas que piensan que no. Hombre, yo quisiera como que descubrir qué puedo hacer para enrutar mi vida de otra manera. Entonces lo que vamos a hacer en esta charla es esto, es dar una dimensión espiritual a la existencia, es mostrar que sí se puede, que sí podemos orientar nuestra vida hacia un desenvolvimiento de posibilidades interiores que nos desbloqueen todas esas formas tan dañinas y nos lleven a ser seres mucho más profundos, más cercanos a la realidad de los demás, seguramente hasta más amorosos. Y para eso se requiere todo un trabajo muy operativo. Yo tengo que trabajar muy operativamente contra todas esas estructuras que sé que me están limitando, dando dimensión espiritual a la existencia. El dar dimensión espiritual a la existencia nos ubica al frente de una realidad que, que existe, pero no a ser transmitida a través de la historia. O sea, en muchas escuelas espirituales, y yo diría que muchos textos que uno lee de personas que han hecho todo ese trabajo a nivel interior, siempre plantean ese lema: somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y ellos plantean, generalmente el ser humano piensa que es un ser humano que viene a buscar una experiencia espiritual. ¿Y eso por qué? Por todo lo que hemos hablado en charlas anteriores, es que todos, absolutamente todos, venimos de una fuente o una esencia, una fuente desconocida, llamémoslo esencia divina, llamémoslo de luz universal, llamémoslo como lo queramos llamar, pero todos venimos de esa parte que nos dio la existencia y nos dijo en algún momento: vayan ustedes como almas a experimentar la materia. Y entonces nos involucramos en esa tarea. Seguramente fuimos seres muy valientes, porque meterse a la materia, que es algo limitado comparativamente con un alma que vive en lo divino, que vive como un gran gozo, no es tan fácil. Pero somos seres, quizá, que dijimos ante lo divino: yo quiero experimentar eso. Consciente o no consciente, posiblemente, de todo lo que me esperaba. Pero posiblemente también pensábamos que estas almas que se aventuraron en esa tarea eran seres que confiaban que todo se iba a dar por el lado amable. O sea, si somos parte de la chispa divina que es amor, pues uno dice: voy a vivir esa experiencia, y posiblemente la va a vivir todo de una manera amorosa. Pero como no ha sido así, ¿sí? No ha sido así. Razones, todas las que podamos argumentar acá, pero la razón es que la divinidad dijo: ustedes van a vivir esa experiencia en el plano material y luego, después de que la vivan, no sé por cuántas centurias, acaban de volver. O sea, allí debemos de volver, debemos de unirnos a lo divino. Entonces, desde esa óptica, sí somos seres espirituales, porque somos parte del espíritu, de lo divino, de lo inmodificable, de lo eterno. Y se nos da la tarea de vivir una experiencia material, digamos, una experiencia humana. No sé, posiblemente hay almas viviendo en otros planetas, están viviendo la experiencia
en el planeta X, en el planeta Z, en el planeta Y. Cada uno debe vivir su experiencia en otro plano, diferente al plano de lo divino. Entonces ahí tenemos todo ese primer reto. Como hemos olvidado absolutamente todo esto, lo que queremos es que volvamos a recordar lo que somos, seres espirituales. O sea, vamos a darle nuevamente una dimensión espiritual a la existencia, porque esa es la razón. Nos ha alejado de la fuente, algo de lo que hemos hablado un poco. Le hemos dado mucho valor al tener y pensamos que la felicidad está por allí. Por supuesto, quien ve que la razón de la vida está en el tener, tiene un bajo nivel de libertad interior. No tiene libertad interior porque no se puede mover libremente ante un mundo que tiene cosas maravillosas. Sus ataduras no le permiten, sus creencias. Ah, no, es que yo creo que la vida es de esta manera y punto. O sea, no, si me muestran otra alternativa diferente, ni siquiera la pongo como una alternativa que en un momento dado puede ser que no le esté aceptando, pero la puedo dejar allí como una posibilidad, ¿no? Porque si no, eso nunca lo va a poder romper. Yo recuerdo alguna vez, hace muchos años, que yo nunca había oído hablar de la reencarnación. Para mí eso era chino. Claro, si me hubiera cerrado la posibilidad de decir, no, eso no es posible, hoy en día estaría pensando que eso no es posible. Hoy en día pienso, ¿no? Sin creer que eso es absoluto, de que la vida tiene muchas variables y tiene muchas posibilidades. Y que si venimos de Dios y tenemos que volver a Dios, pues tenemos que vivir muchas experiencias a través de muchas existencias. Y entonces eso ya me rompe con estructuras mentales que me limitan el vuelo. Entonces, acá por lo menos lo que he aprendido yo es que cualquier cosa que me presenten, así me parezca para mí un poquito complejo, siempre la dejo como una alternativa, como una posibilidad. No me cierro a la banda de que eso no es posible. No podemos, porque la vida puede ser que en algún momento me muestre que lo que me planteaban en algún momento es así y ya no, ya he perdido mucho tiempo. Entonces me va a costar adaptarme a las circunstancias. Ese es un elemento que nos ha alejado de la fuente. Otro elemento es el hecho de que por haberme alejado de la esencia, que es amor, pues fui cultivando una serie de valores diferentes al amor. Y entonces aparecieron una serie de pasiones incontroladas y que no les podemos controlar. Y entonces aparecen pasiones de muchos niveles. Por ejemplo, uno de los grandes retos en ese campo es el sexo. ¿Sí? Y miren que todos estos aspectos de por sí no son malos. Porque uno puede decir que el sexo es malo o que el poder es malo. No podemos asegurar que eso es así. El problema está cuando a cada una de esas situaciones no las manejamos adecuadamente. O sea, lo que estamos haciendo es eh, ir en una ruta completamente diferente hacia la unión con lo divino. Entonces nuestro destino está siendo irresponsable. Se está eligiendo sin libertad y sin responsabilidad. Hay un lema que dice que todos podemos elegir nuestro destino por nuestro libre albedrío, o sea, contamos con libertad, pero al mismo tiempo tenemos que ser responsables. Otro aspecto es, aparecieron las emociones incontroladas, que eso es parte de la existencia, ¿no? De alguna manera, ya hemos hablado que las emociones aparecieron en algún momento en el ser humano porque era necesario que aparecieran. Entonces, la emoción del miedo, por ejemplo, tuvo que haber aparecido ante un ataque de un animal, los primeros seres sobre el planeta Tierra
Por ejemplo, miremos los dinosaurios, ¿qué tenían que hacer? Pues un animal tan gigante, enfrentándose conmigo, yo me tendría que seguramente llenar de mucho temor, de mucho miedo. Pero le fuimos sumando más y más emociones que no tendrían que haber aparecido, porque comenzamos a pensar de manera adversa alrededor de muchos aspectos de la vida que me fueron generando sentimientos destructivos. He ahí el problema, porque son emociones incontroladas. Ah, le tengo odio a alguien y cada vez eso me toma más fuerza y no puedo soportarlo. No puedo ni siquiera estar cerca de esa persona. Entonces, ese pensamiento adverso cada vez me destruye más interiormente. Me hace perder muchas fuerzas, muchas energías que pudiera estar utilizando para otras situaciones. Pero mírense cómo eso nos ha ido alejando de la fuente, de la existencia real, de la forma de vivir una dimensión espiritual en la vida. Entonces lo que podemos concluir es que nos hemos desviado de la ruta y no podemos comprender o aceptar que la chispa divina habita en nuestro corazón. Para muchas personas eso no es posible. ¿Cómo así que lo divino está dentro de mí, de mi corazón? No es posible. Y seguramente para otros no era posible, pero lo dejaron como una posibilidad y comenzaron a trabajar. Y hoy en día, curiosamente, hablan de lo divino de una manera muy normal, muy natural, y aceptan que está en su corazón. Pues hemos visto a grandes personas muy lindas hoy en día que al principio se decían, yo no creo en nada, yo soy ateo, a mí no me hable de esas cosas, no me hable de la Divina Madre, no me hable de Dios, no. Pero mismo no hay problema. Piense en algo que a usted sienta que lo supera, que está más allá de usted. Conéctese con eso y comience a transformar su vida sin pensar en esa parte. Simplemente hágalo, haga las expresiones de amor en cada momento y hágalo bien. Resulta que trabajando de esa manera comenzaron a darse cuenta de que en verdad había unos misterios que no entendían. Y hoy en día son una persona totalmente distinta. Entonces, por eso decimos, para hacer trabajo espiritual no se necesita creer o no creer, es volverse operativo con la vida, trabajar en cada momento de la mejor manera. Muy bien. Entonces, todo eso que hemos hablado ahora, hemos sido almacenado o almacenando a través del tiempo de una forma muy desequilibrada, nos mantiene en el mundo de la ilusión. Eso es bien interesante, eso del mundo de la ilusión, que hablaban inclusive los mayas, ¿no? El maya era, y hablaban del maya exactamente como el mundo de la ilusión. Y es un mundo donde uno aparentemente va buscando algo y en realidad eso es pasajero. Es como si fuera ilusorio, ¿no? Voy en la conquista de la felicidad a través de tener mucho dinero para hacerme más poderoso, para poderle con eso tomar a todos los seres que se me acercan y aplastarlos o hacerles daño, porque yo soy el del poder. Por un lado, no tiene ningún poder. Segundo, no va a alcanzar la felicidad por ese lado. Y tercero, cuando se muera todo lo que tiene encima, o lo que ha logrado, a través del daño que le hace a los demás, no se lo lleva. Entonces, todo eso es ilusión, ilusión. Todas, muchas cosas de esas son meras ilusiones. En cambio, lo que se cultiva a nivel interior y se conquista a través del amor, eso es imperecedero. Mírense en la herencia que nos han dejado grandes seres sobre el planeta. Cristo nos dejó la herencia de fuerza del amor. Bueno, tras de ello han caminado muchos seres, tras de esa fuerza de amor.
Usted va a San Francisco. La oración de San Francisco es amor por todos lados. Un Gandhi que quiere trabajar a través de la no violencia. Amor por donde usted lo mire. La madre de Teresa de Calcuta. Amor por donde usted lo mire. Y así podríamos hacer y nombrar muchos seres que en verdad han vivido de esa manera, han vivido diferente. O sea, se han logrado salir de ese mundo ilusorio. Bueno, nosotros podemos hacerlo, ¿no? O sea, no es un patrimonio o una forma de trabajo de aquellos seres que lo lograron. Dice que todos podemos hacerlo. O sea, está en nuestras manos simplemente decidir. Entonces, como todo eso ha pasado y seguimos involucrados en muchas cosas que nos confunden, no sabemos incursionar en la conciencia, o sea, no sabemos trabajar para ampliar nuestra conciencia, para mirar la vida de otra manera. Y por supuesto, pues la voluntad que uno muchas veces dice que me flaquea, pues no se va a fortalecer. No sabemos ni siquiera entender que tenemos toda una fuerza energética que produce un gran magnetismo que contagia y transforma. No sabemos manejar las emociones, no sabemos trabajar con los pensamientos, con los sentimientos. O sea, en resumen, todo eso lo que me está alejando es de la condición de ser un ser espiritual. La dimensión espiritual de la existencia no la sabemos, no la entendemos y no la vamos a comprender mientras vivamos de esa manera atrapados en tantas situaciones complejas. Entonces, por eso dice acá, estamos lejos de dar una dimensión espiritual a la existencia si seguimos de esa manera. Entonces, la idea no es seguir allí. Entonces, la idea es, vamos adelante, vamos a asumir el reto de hacer un cambio. Entonces, por eso urge, como decíamos inicialmente, nos urge demasiado darle una dimensión espiritual a nuestra. Y para eso desembocamos siempre en la misma circunstancia. El libre albedrío. Lo hemos planteado quizá en la mayoría de las charlas porque es así. El primer paso está en la elección, en uno mismo. Nos pueden plantear miles de formas de hacer un trabajo interior o de comenzar a comprendernos a nosotros mismos, de descubrir lo que somos, pero la decisión es mía. Nadie puede tomarme a la fuerza y obligarme a que haga un trabajo interior, un trabajo espiritual. Nadie puede hacerlo. Pero es una facultad que todos tenemos. Si yo quiero ser un mejor ser humano, pues digo, hombre, mostrarme a ver cómo es la cosa, ¿no? Sí, yo he vivido toda la vida atrapado en estas cosas que todavía no sé para dónde apuntan, pero no me siento contento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces nos va a mostrar unas alternativas, las formas. Y ahí es donde yo comienzo a hacer todo mi trabajo. Por libre albedrío dije, listo, voy adelante. Tomo la decisión. Valentía. Y arranco. Entonces, cuando arranco quiere decir que ya salgo de ese patrón de que aún dándome cuenta muchas veces me inclinaba por hacer daño. O sin darme cuenta, porque como hay tantas cosas inconscientes, ni siquiera me daba cuenta. Entonces ahora, por esa ampliación de conciencia, por esa mirada diferente ante la vida, ya me doy cuenta de muchas cosas que antes parecía que no producían algo concreto en mí, ya me doy cuenta ahora que sí, y algo concreto en los demás también, porque puede ser que pegaba un grito y lo hacía así, a la ligera. Ahora antes de darlo, pienso, analizo, reflexiono, vale la pena, qué daño me hago, qué daño le hago al otro, ¿no? Qué daño le hago a la humanidad.
Entonces, quiero ir adelante, esfuerzo permanente, decimos muchas veces. No quiero estancarme, quiero aprender cada día más, porque esto es un campo infinito de posibilidades. Nosotros tenemos un lema que dice, el ser humano tiene infinitas posibilidades. Tiene infinitas posibilidades. Y esas infinitas posibilidades las puede ampliar cada vez más, siempre y cuando haga buen uso de su conciencia y su trabajo de voluntad. Porque allí lo que él va a reflejar siempre es una mirada amorosa, una mirada diferente ante la vida, donde quisiera hacer siempre trabajos que ayuden al otro, que ayuden a la humanidad. Son obras de bien. Eso me parece que es una etapa hermosa al darle esa dimensión espiritual a la vida. Y la gran reflexión que nos hace en este momento esta charla es, defínete y empieza a penetrarlo en su interior. Porque a través de ese trabajo vas a ampliar la conciencia y vas a poder fortalecer la voluntad. Pero la conciencia, ya sabemos, es esa capacidad que todos tenemos de darnos cuenta en cada momento por dónde debemos caminar. Si estoy colocando mi mirada donde no debo, y sé que por ahí voy a gastar energéticamente, ¿qué quiere decir? Que la conciencia me está diciendo, ojo, tu mirada no la debes poner allí porque eso te desgasta energéticamente. Y entonces en ese momentico, esa conciencia me amplió la mirada ante la vida y tomé el camino seguramente más difícil. Es que, aunque eso me está llenando de pasión, me está llenando de emoción, de satisfacción personal, digo, eso no ayuda a la humanidad, entonces lo dejo a un lado. ¿Qué quiere decir? Que aplicó la voluntad. Y no es tan fácil, ¿no? Cuando uno dice, no, sí, es fácil, ¿no? No es tan fácil, porque uno está tan habituado a vivir de otra manera que salirse de un patrón tan habitual durante tantos y tantos años cuesta mucho trabajo, supremamente. Entonces, cualquier detallito de la vida, por pequeño que sea, siempre va a requerir mucho esfuerzo, mucha paciencia, mucha perseverancia. Eso es ir adquiriendo fortaleza interior. Entonces, este dice una enseñanza de esto, que por el recto esfuerzo de la voluntad vamos reaprendiendo, ¿qué quiere decir? Es volver a resignificar cada situación de la vida para ubicarla en un campo de más corrección, un campo mucho más amable. Comienzo a darme cuenta que pensamientos y sentimientos adversos ya no quieren bailar dentro de mi mente, entonces los comienzo a purificar. ¿Y qué es lo que hace el ser? Se hace acreedor de la asistencia permanente. O sea, el ser espiritual está comenzando a conectarse con la esencia que tiene en su corazón, con la divinidad que está en su corazón. Y esa divinidad, por supuesto, siempre nos da la mano. Esa es otra cosa hermosísima. Siempre nos dará la mano. No importa la situación, puede ser compleja, puede ser lo que usted quiera, pero siempre está ahí, lista para darme la asistencia que necesito. Y eso es muy importante, porque eso lo tenemos que también interiorizar, ¿no? Creer en esa parte, porque eso es otra parte que cuesta, ¿no? Creer que la asistencia divina siempre está allí, siempre está. Eso solamente lo podrá, digamos, corroborar el alma, que poco a poco va penetrando en el mundo interior y a través de sus experiencias se va dando cuenta que es así. Se va dando cuenta que es así, pero cada uno ha de comprobar por sí mismo toda esta serie de situaciones. Hemos hablado en muchas ocasiones, todos estos temas son temas que se presentan, pero no son material de acto de fe. Son material para vivir, para experimentar, para trabajar.
Y una vez que uno los vive, los practica y los experimenta en su vida, podrá decir, hombre, vale la pena, ¿no? Pero son temas que han vivido muchas almas. Pero solamente yo viviéndolas es que puedo corroborarlas. Por ahora están teóricamente una cosa muy hermosa, pero si no la vivo, hasta ahí llega. Bueno, entonces, estamos aquí dando una dimensión espiritual a la existencia. Estamos decididos. Si ya estamos decididos, aparecen cosas interesantísimas en la existencia nuestra. Esta es una parte que quizá es vital, lo que acabamos de plantear. Comenzamos a darnos cuenta que la divinidad está en nuestro interior y que esa divinidad que fue la que nos dio la existencia es fuente de amor permanente. Eso es vital, pero para eso también hay que trabajarlo. Nosotros tenemos varias técnicas, pronunciar el nombre de la divinidad, todo lo que se pueda, al compás de los latidos del corazón, hacer meditaciones de conexión con el corazón, hablarle a la divinidad que tengo en mi corazón para plantearle lo que me está pasando, todo lo que yo pueda. Así sea el acto más simple de la vida, lo trabajo conectándome con el corazón y generando el amor que le tengo que dar a esa experiencia. ¿Por qué? Eso es parte de ir reconociendo que allí está. O sea, siempre voy a recurrir allí. Porque sin esa asistencia, no sé cómo sería la cosa, ¿no? Pero no sería igual. Otro aspecto hermosísimo es que me comienzo a reconocer como lo que soy. No, generalmente le preguntan a usted quién es. No, pues yo soy Edgar Villamarín, estudié en tal parte, tengo tantos años. ¿Sí? No es que no sea válido, ¿sí? Pero le preguntan, bueno, ¿y usted, pero en esencia qué es? Y entonces, si cuando comienzo a trabajar interiormente me doy cuenta, es que yo soy impaciente, es que yo soy impulsivo, es que yo soy amoroso, es que yo soy paciente, que yo soy cantidad de cosas. Entonces me voy dando cuenta de lo que verdaderamente soy en mi interior y el potencial que yo tengo adentro. Y como estoy en el campo de la expansión del amor, pues con mayor razón comienzo a reconocerme como lo que soy y no lo que aparentemente pensaba que era. Eso es reconocimiento de lo que uno es. Entonces, por eso se habla mucho, tema es, la razón de la existencia no está en el tener, sino en el ser. En el ser. Ser es aquel que se va descubriendo como lo que es realmente. Otro aspecto bonito es que es muy interesante porque en general uno siempre estaba atrás de la conquista de algo. O sea, yo hago este trabajo, pero ¿qué me dan? ¿Qué resultados obtengo con esa labor? Entonces, seguramente muchas personas le preguntan a uno muchas veces, bueno, usted me está enseñando la meditación, pero ¿qué resultados hay para mí? En general uno le dice, mire, los resultados están, pero yo no le puedo decir exactamente usted qué va a obtener como resultado, porque eso depende mucho de su esfuerzo, de su trabajo, de su constancia, de su permanencia, de su amor, de todo lo que le ponga a esa labor. Pero que los resultados se dan por añadidura, como decía Cristo, preocupado por las cosas del cielo y demás, se dan por añadidura. Pero no es el afán de querer saber qué obtengo con esto y si el resultado es inmediato, maravilloso. Eso sí sirve. Pero si hago algo y no veo el resultado inmediato, no, eso no sirve. Resulta que cuando se trabaja a nivel del amor, la mayoría de las cosas que uno hace no tienen resultados inmediatos. Pero como uno no anda en esa búsqueda, pacientemente trabaja y pacientemente espera. Y en el fondo no espera. Parece una paradoja, ¿no? Pero en el fondo no espera. Aspecto interesante.
nos volvemos aplicados. Esa es una de las grandes falencias que tiene el trabajo de dar dimensión espiritual a la vida. Voy conociendo muchas cosas, me matriculo en muchos cursos, voy a todo lo que pueda, sí, me parece interesante, charlas por aquí, charlas por allá, curso por aquí, curso por acá, lo que vea, porque eso me interesa y es interesante. Pero me lleno de tantas cosas que muchas veces todo eso que se queda allí como parte de un mar de conocimientos. Pero como no aplico lo que aprendo, se queda solamente en ese campo, en el mar de los conocimientos. Por eso hay un lema también a nivel espiritual que dice, la sabiduría no está en el conocimiento. ¿Sí? Ahora yo puedo llegar a alguna parte y me enseñan una técnica para conectarme con el amor desde el corazón. ¿Sí? Y me parece interesantísimo, ¿no? Espectacular. Pero a la hora de experimentarlo no lo hago. Entonces no accedo al campo de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Que a medida que yo aplique algo que no sé, que no conozco, que no entiendo, por ejemplo, los pensamientos nocivos, que no sabía manejar, me dieron una manera de trabajarlos, no los pongo en práctica, a la final no me hago acreedor al campo de la sabiduría, y es darme cuenta de cómo realmente esos pensamientos están influyendo en mi vida y cómo los tengo que abordar, en qué campo los tengo que colocar. Y allí, ¿no? Entonces, no soy aplicado, eso no es sabiduría. El conocimiento no está en la sabiduría, no da sabiduría. Bueno, entonces esa dimensión espiritual nos va a permitir ya prácticamente como parte final de este tema, nos va a permitir participar y trabajar por el bien común. Quien decide hacer todo ese trabajo de dar una dimensión espiritual a la existencia, va aprendiendo a conectarse con el todo. O sea, todos somos uno, se va dando cuenta de que no es un ser separado, de que todos somos parte de la misma existencia. Y que si yo estoy en necesidad, pues seguramente hay miles de millones de seres que seguramente están pasando por lo mismo. Entonces mi trabajo se convierte en un trabajo participativo. Así esté pelando una papita, de uno de forma participativa en todas aquellas personas humildes, maltratadas seguramente, que tienen que estar en oficios del día y no son no son bien compensados, etcétera. O sea, cada momento es un momento de participación, me uno al todo. Eso es amor, ¿cierto? Me voy acercando a lo esencial, o sea, vuelvo a recuperar lo que es la parte esencial de la vida, la primera frase que leímos. Vuelvo a darme cuenta de que soy un ser espiritual viviendo una experiencia material. ¿Qué quiere decir? Que me acerco a lo esencial. Soy eso, soy parte de lo divino. Soy un ser que puede convertirse en algo fundamental para la naturaleza humana y para todo el universo. Lo que acabamos de decir, todos somos uno. Aprendo a manejar unas situaciones que son muy vitales. Es todo lo que me mueve a mí en mi campo emocional. Nosotros no somos seres, en cada momento lo emocional nos está abordando por todos lados, cualquier cosa. Con algo nos conectamos, con el pensamiento, el sentimiento y el manejo emocional. No lo sabemos trabajar. Pero aparecen tantas emociones alrededor de uno. Y afortunadamente, o desafortunadamente diría yo, muchas de esas emociones las adornamos mal, porque lo emocional, ya hemos dicho, no lo podemos negar, pero lo que sí tenemos que aprender a manejar es cómo manejamos la emoción, cómo adornamos la emoción. ¿A través de qué? A través del pensamiento, porque ese es el que genera al final un sentimiento. Y aquí está la final, dar un sentido a la vida y descubrir la razón de la existencia. O sea,
descubrimos verdaderamente la razón de vivir, la razón de trabajar en este plano y seguramente a través de todas las existencias. Bueno, hasta ahí quería compartir un poco el tema. Seguramente es mucho más extenso el trabajo y quien lo quiera abordar pues tendrá que matricularse en un plan de vida que va a ser para muchos y muchos y muchos años, quizás hasta la muerte y más allá, ¿no? Pero es esta la tarea. Entonces, ese es el llamado. Démosle dimensión espiritual a la existencia y fortalezcamos el amor en nuestro interior. Unámonos a lo divino que siempre está allí con nosotros. ¿Qué piensan ustedes de la dimensión espiritual? Es muy alentador este mensaje, porque pues no sé si sea el único, pero uno en el colegio sentía como unos vacíos de estar respondiendo mecánicamente a materias que 2 más 2 es 4, quién descubrió América y todas estas cosas, pero habían cosas que no lo llamaban a uno. Hay unas que le llamaban a uno la atención, pero otras que no lo llevan a uno. Lo más cercano, por ejemplo, en el caso personal y en mi época, era como la religión, que era lo que le enseñan a uno, era como más cercano para hablar de lo divino, ¿sí? Y abordado desde lo que es la religión como tal. Pero ver esto tan esperanzador, donde lo lleva a uno a que hay algo que le da sentido a la vida de uno, que hay un campo de trabajo, que es complejo, pero que vale la pena, pues invita a uno mucho a eso. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, no permites que nadie venga a ti sin que se vaya siendo más feliz. Y como dijo Cantinflas, que también la frase de una película es, el ser humano tiene dos obligaciones, una ser feliz y la otra es que su felicidad haga feliz a los otros. Gracias a Dios. Yo digo que, pues, con toda esta información que recibimos, ¿no? Viernes tras viernes y pues por otros medios, por los medios que sean, de todas maneras, pues considero que cada día, pues nos comprometemos más, ¿no? Y entonces, por el hecho de ya tener la información, entonces, eh, realmente tenemos pues la obligación, ¿no? De disciplinarnos y de hacer nuestra parte con responsabilidad y con amor, sabiendo que todo esfuerzo que hagamos no es en vano, que sirve pues para nosotros y sirve para la humanidad. Y, y como siempre yo he dicho y he visto con mis propios ojos lo que es realmente cuando una persona se compromete espiritualmente. En estos días yo voy a caminar por allá por el río Meléndez y eso el alcalde hizo un trabajo bonito. Eso está muy bonito y hace ya como, digamos, eso fue a principios de este año. Entonces sembraron bastantes maticas, jardín, palmas, o sea, está bonito, pero resulta y acontece que la maleza es tremenda, pues, o no maleza, sino la misma naturaleza, lo que acompaña una cosa con la otra, porque va todo entrelazado y a uno le enseñaron que es maleza en una matica, pero pues es lo que lo ahoga, ¿no? Es lo que ahoga a la principal, por decir algo, al jardín. Entonces, en estos días yo me quedé maravillada de ver un señor que había ido en una cicla y había ido con la niña. La niña tenía más o menos por ahí 10 añitos y el señor dejó la cicla al lado de un árbol y estaban los dos agachados, desyerbando.
o sea, haciendo esa parte. Y entonces yo los saludé y pues eso es un ejemplo que ellos estaban dando en ese momento. Y pues nadie les dijo, ni tampoco les dicen, ay, vea, es que si usted hace esto, entonces coloque ahí, le vamos a dar la moneda o eso no. Es algo incondicional y que a la persona le nace del corazón hacer eso. Y eso es por un bien común. Entonces yo pienso que cosas así sencillas están al alcance de todos y entonces lo que tenemos que hacer es estar atentos y ser flexibles a la acción, que no nos quedemos nomás en escuchar y en saber mucho y a la hora de hacer nos duele la columna. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Nelly dijo una frase que me hizo acordar del señor Eckhart Tolle. Nelly dijo sobre que de comprometernos con ellos. El señor Eckhart Tolle dice, el desenvolvimiento interior, la expansión de la conciencia ya no es una opción, sino una necesidad de la raza humana. Y con el punto que usted tocó ahorita, me acordé de algunas palabras de Cristo que dice, ustedes son la luz del mundo. Y en otra donde también dice, ¿quién es aquel hombre que va en un campo y encuentra un tesoro y no sale y va y vende todo lo que tiene y va y compra ese terreno donde está ese tesoro? Sí, en verdad la dimensión espiritual, sí, yo diría que como es algo para todos nosotros en general, es algo nuevo. ¿Sí? Y a quien aborda ese trabajo interior es algo nuevo. Porque muchas de las cosas que uno aprende ya ahora, a través de darse cuenta que tiene que hacer toda esa labor interior, pues uno dice, uy, esto yo no lo sabía o no, o lo captaba, pero no entendía la manera de abordarlo, de trabajarlo. Y fíjense que casi todos son como las mismas cosas. O sea, en general a uno le están repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque la vida espiritual es eso, es vivir permanentemente insistiendo sobre las mismas situaciones hasta que se incorporan a la vida. Yo recuerdo hace muchos años que empezamos una actividad le llamamos despertar, todavía está. Y en general siempre que iban las personas a esa presencialidad, porque era solo presencial, siempre les decía lo mismo. Haga siempre las cosas por amor al ser humano. Haga siempre las cosas por amor al ser humano. Por amor al ser humano. Por amor al ser humano. Por amor. Hasta que eso se vaya incorporando de tal manera en uno que llega un momento en que usted no necesita pensar, lo hago por amor al ser humano, sino que es automático. Automáticamente cierra una llave y ya sabe que es por amor al ser humano. Si usted come lo que a veces no le agrada, pero lo hace por amor al ser humano. No bote las cosas, ¿sí? O las colocan en el sitio adecuado, por amor al ser humano. Y eso es amor. Y yo diría que tendría que uno que ir más allá, ¿no? Amor al ser humano, amor a todos los seres. Por amor a todos. En el universo, ¿cuántos somos? Y todos los seres incluye absolutamente todo, ¿no? No es solamente el ser humano, es todo. Y aprende uno a ir abarcando más facetas de amores, amar al todo. Que decía la charla, todos somos uno, todos. Todo. La planta, el animalito, las estrellas, el universo, los planetas, todos somos uno. Todos somos parte de lo mismo. El gran misterio de la creación, que es ese gran todo, ¿no? No lo podemos descifrar. Alguna vez lo haremos, posiblemente, ¿no? O alguna vez lo teníamos claro y hoy en día lo hemos olvidado, posiblemente. Son tantas cosas. Pero para ir encontrando respuestas hay que caminar, hay que trabajar, hay que aplicar. Y esa es
Ese es el gran reto. Pero es lindo darle esa dimensión espiritual a la existencia. Muy, muy hermoso. De pronto también lo que, o sea, lo que uno va logrando ahí es como ganar en voluntad, ¿cierto? En potencia de voluntad, porque, porque pues uno mismo a veces, si se relaja un poquito en algo, es ya como, es como ya tanto que ha escuchado, como cuando uno al hijo le echa tanta cantaleta, pero esa cantaleta en algún momento le sirve, ¿cierto? Y, ay, mami, es que yo no hice tal cosa porque me acordé que tú me has dicho que tal. Entonces, así mismo, uno cae en cuenta y se siente así, siente, uy, no, no, no. Entonces, uno esa voluntad lo vuelve otra vez a llevar al punto bueno, de ese compromiso que tiene, ¿no es cierto? Con esa parte espiritual, con esa, sí, porque como el común de lo que a uno lo rodea no está siempre en la misma tónica, en la misma sintonía, entonces uno hay veces ve tantas cosas que uno dice, ay, no, pero como que uno dice, ay, no, yo también me voy a relajar, pero resulta que uno no, uno ya, o sea, honestamente uno ya no es capaz, uno siente que tiene que estar en su trabajo, así sea, bueno, esperando que en algún momento otros lo sigan o de pronto se vaya, como se ha hablado muchas veces, ¿no es cierto?, de la masa crítica, entonces que se vaya esto expandiendo, así. Pero de verdad que lo que uno va ganando es mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad. Ujú. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Los que le comentaba era que para mí la dimensión espiritual a mí me da una tranquilidad inmensa. Pues, pues ya intentando, o dándome cuenta que somos todos parte de todos, pues no sé, eso me da una tranquilidad antes de estar en esta dimensión, pues iniciando esta dimensión porque considero que el trabajo que nos queda por hacer es inmenso. Pero la tranquilidad que me ha dado ahora que yo estoy pues incursionando en este campo, pues me parece, he ganado muchas cosas, pues, y todo veo la naturaleza de otra manera. En las cosas que estoy trabajando las hago con todo el amor y tratando de aportar lo que más pueda. Entonces, para mí realmente ha sido, no, estoy viviendo unos momentos muy chéveres, pero sé que el trabajo es grandísimo.